Buenas tardes, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, como es nuestra costumbre, trayendo temas relacionados con el aprendizaje. Ya saben, este programa está siendo grabado, además de reproducido por las redes, y estará en nuestro canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, C-O-T-T y latina N. Ahí estará este programa, están los anteriores y espero que los futuros. Bueno, en la tarde de hoy el tema no puede ser más apasionante. Es uno de los temas que a mí me gusta más. Tiene que ver con el aprendizaje basado en la música. No vamos a aprender música, vamos a aprender cuál es el aporte que le da la música a el aprendizaje. Y comencemos, como siempre, con la etimología de la palabra música. La palabra música, que por cierto su etimología es muy hermosa, muy fascinante, proviene del griego, music, que significa el arte de las musas. Y la mitología griega, como ustedes saben, las musas eran las deidades que presidían las artes y las ciencias, las famosas hijas de Nemocine, la diosa de la memoria. Y cada una de ellas estaba asociada a un aspecto específico del conocimiento y la creatividad humana. Específicamente en la mitología griega, la musa de la música es Euterpe. Euterpe, la del agradable genio. Mira qué interesante. Inmediatamente aparece que la música está relacionada con un genio agradable y además con un buen ánimo. Normalmente se representa a esta musa coronada de flores y llevando en sus manos una flauta doble, aunque también se le asocia con otros instrumentos, por ejemplo el violín, la guitarra, el tambor, la cítara. Y Euterpe, como les dije, era hija de Nemocine, que eh, además de la diosa de la memoria, era la esposa de Zeus. O sea, era la madre, Zeus es la madre de la música, el padre de la música. Se le consideraba la protectora del arte de tocar la flauta y en general de la música. Se decía que era ella quien inspiraba a los músicos a crear sus melodías hermosas y conmovedoras. Euterpe se le representaba junto con sus hermanas, cada una de las cuales tenía un diferente arte, y se le consideraba la inspiración. Euterpe también está relacionado con la poesía lírica. En la época clásica se representaba con la flauta y también con un libro de poemas en la otra mano. La figura de Euterpe ha inspirado a mucha gente, a muchos poetas, a muchos artistas a lo largo de los siglos, y su imagen simboliza el poder de la música para conmover el alma y elevar el espíritu. El término music del griego abarcaba no solo la música en el sentido que lo entendemos hoy, sino también la poesía y la danza. Es decir, todas las artes que estaban en esta área del el ritmo. A lo largo del tiempo, esto fue cambiando y se fue especificando al arte de combinar sonidos en una secuencia temporal, creando así melodías, armonías y ritmos. Y la evolución del lenguaje llevó a que el término música, que era el término en latín, pasó a música con acento en la U. Esta evolución reflejó no solamente el cambio de la palabra en sí, sino también la percepción y el desarrollo de la música como una forma de arte que es autónoma, que es compleja y que además está relacionada con la cultura. Ahora, la pregunta que yo les hago: ¿han utilizado alguna vez la música como una herramienta para estudiar o para aprender? Si es así, ¿cómo resultó esa experiencia? ¿Qué tipo de música creen ustedes que podría ser
la más efectiva para mejorar su concentración y, ¿por qué no?, el rendimiento académico. ¿Alguno de ustedes conoce algún método o técnica que combine la música con el aprendizaje? Y aquellos que estudian, como yo, el aprendizaje acelerado, ¿conocen algún método o técnica que combine la música con el aprendizaje acelerado? ¿Cómo creen ustedes que la música puede influir en el estado emocional, en el estado mental de los estudiantes? ¿Se puede utilizar la música en una sesión de aprendizaje para mejorar el estado de ánimo? Algunas veces han utilizado ustedes estrategias de aprendizaje eh, utilizando la música en sus facilitaciones. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron? ¿Cómo podían ustedes integrar la música en sus propias sesiones de aprendizaje para mejorar, por ejemplo, el compromiso del estudiante con el contenido o con la experiencia de aprendizaje, o para mejorar su retención en la memoria? Estos temas los vamos a revisar el día de hoy, hablando sobre aprendizaje acelerado y también de los métodos de estudios basados en la música. Exploraremos principalmente dos conceptos, porque, como saben, muchas de las personas que atienden este programa realizan experiencias de aprendizaje presencial, pero también virtual, y el entorno virtual también da cabida a la música. La música tiene un impacto significativo en el cerebro humano. Eso está estudiado. Ya desde el siglo XIX se veían estudios del impacto en las neuronas de la música. Y también se ve y se conoce desde muchos siglos atrás el impacto que tiene la música en el estado de ánimo de la persona. Incluso para elevar los niveles de energía se utilizaba música en la antigüedad. Estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo. Ya se utilizaban tambores y se utilizaban cuernos para producir música y que los niveles de energía aumentaran. Ya más adelante se empezó a utilizar la música como una herramienta de concentración. Se conoce el uso de la música para concentración en la India, en la China. Estamos hablando de la India antigua y la China antigua, o sea, la China imperial, la India imperial. Y por si fuera poco, existen métodos de estudio, tanto en Oriente como en Occidente, que utilizan la música para potenciar el aprendizaje. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es el beneficio de utilizar la música para estudiar? Lo primero que viene a mi mente es que la música reduce el estrés. La música apropiada, eso sí, puede reducir el estrés y también la ansiedad. Incluso se utiliza música para producir estados de relajación. Y a muchas personas acompañan sus estudios con música. Algunos, por cierto, utilizan una música que a mí no me ayuda, pero claro, como cada uno es cada uno y tiene su cada unada, entonces también pasa que a cada quien le funciona un tipo de música diferente. Incluso se utiliza la música, como dije antes, para aumentar la concentración. O sea, está comprobado que ciertas melodías, especialmente aquellas que tienen un ritmo constante y que no tienen voz ni letra, ayudan a mejorar la concentración y también ayudan a mantener la atención del estudiante dentro de un periodo bastante prolongado. La música además afecta la memoria, y al afectar la memoria la estimula, y cuando la estimula, entonces eh, ocurren cosas interesantísimas, porque al estimular la memoria ayuda a retener la información que vamos recibiendo.
especialmente cuando esta información se asocia con melodía o con ritmos constantes, sin letra, sin verbo. La música también estimula estados emocionales y evoca, cuando se utiliza la música correcta, evoca emociones positivas que hacen que el proceso de estudio sea más motivador, más agradable. Estos beneficios siguen aumentando. Por ejemplo, en cuanto al fomento de la creatividad, se sabe que la música inspira. Los poetas, los artistas, los cantantes, los compositores y también los ingenieros, los que hacen biología, los que hacen arqueología, utilizan la música para inspirar la imaginación y escuchan música mientras se estudia, pero también mientras se trabaja. Yo he revisado noticias de arqueólogos, ya que nombré la arqueología, arqueólogos que durante las excavaciones colocan una música especial porque se inspiran a realizar su trabajo. Como ustedes saben, pues el arqueólogo pasa horas y horas y horas excavando y en lugares relativamente agrestes, muchas veces desérticos. Entonces, algunos arqueólogos descubrieron que colocar música apropiada, que además tiene que evitar la vibración, porque la vibración puede producir derrumbe, entonces no sería muy conveniente quedarse preso en uno de esas excavaciones. Pero lo bueno es que la música ayuda a desbloquear el potencial creativo y hace que nuestra mente se abra a nuevas posibilidades y nuevos enfoques. Por si fuera poco, estimula nuestras áreas del cerebro relacionadas con la creatividad y hace que el pensamiento innovador y la generación de ideas, sobre todo de nuevas ideas, se produzca. Entonces, la música es una herramienta de fomento de la creatividad. Eso es un hecho. Y como mencioné antes, mejora el estado de ánimo. Entonces, todo lo que tiene que ver con motivación, todo lo que tiene que ver con elevar la energía. O sea, canciones, por ejemplo, que yo, por ejemplo, tengo una canción que I Can See Clearly Now y me encanta. Yo la coloco, la tengo en el escritorio del computador y yo la coloco y esa música me eleva mi energía. Y tengo una canción que cuando yo quiero estimular mi pensamiento positivo, la canto. Algunos venezolanos la conocen. Dice, hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor, hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy cantando como el río, como el viento, como colibrí que pica la flor por la mañana, como parolata que siembra su canto en la sabana. Voy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy cantando como el río, como el viento. Me pongo a cantar, no puedo expresar qué es lo que siento, que reviento por las ganas de cantar. A ver, ¿qué dice el público? Algunos estarán asustados porque me está dando todo, pero a otros les gustó la canción. Fíjense, las canciones hacen que nosotros tengamos esa sensación de energía renovada y nos ayuda a superar la fatiga y el desánimo. Yo me acuerdo cuando cantaba la canción del trabajo, arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. La canción del trabajo la cantaba Rafael. Y a mí esa canción me traía un pensamiento de movimiento, de energía, de entusiasmo. Entonces, al aumentar la motivación, esa sensación de energía, ese ritmo energético produce
un estado emocional diferente. La música además permite, a mí me pasa, traigo una emoción que no es agradable, una emoción como la tristeza, por ejemplo, o a veces la rabia. Coloco una música que puede ayudar a regular la emoción y promueve en mí un estado de ánimo mucho más equilibrado, mucho más positivo, lo cual es crucial para mantener la motivación y la persistencia en el estudio. Si yo tengo necesidad de concentrarme, la rabia no me va a ayudar, la furia tampoco, la tristeza menos. Entonces, al mejorar nuestro estado de ánimo, mejora nuestro estudio. Por si fuera poco, cuando estamos facilitando, sabemos que podemos hacer lo que se llama integración sensorial. O sea, combinar estímulos auditivos con la música con otros estímulos como, por ejemplo, estímulos visuales, estímulos kinestésicos que ayudan a enriquecer nuestro aprendizaje y hace que la información se integre de una manera más completa. Por si fuera poco, la música puede ayudar a crear asociaciones positivas mucho más fuertes entre conceptos, entre los demás sentidos y la información que se va procesando, entre la multisensorialidad y la retención mejor del conocimiento. O sea, esa asociación entre aprendizaje multisensorial y sinestesia hace que nosotros incrementemos nuestra potencialidad de aprender. La música incluso produce un, un estímulo a superar obstáculos. Como ustedes saben, la mayoría de los obstáculos, pues casi que el 99.99% de los obstáculos son mentales. Entonces, la música ayuda a superar obstáculos, proporciona una fuente constante de apoyo emocional y de ánimo que ayuda al estudiante a perseverar ante los desafíos y los obstáculos del estudio. Si los docentes fueran inteligentes, utilizaran la música en los exámenes para bajar el nivel de estrés de los estudiantes y además le pusiéramos la música que hace que el estudiante reciba un refuerzo positivo. Hay canciones que son motivacionales y que tienen letras positivas que pueden ponerse, por ejemplo, al inicio de una sesión de evaluación o al inicio de una clase o en el medio de una clase cuando ha habido mucho desgaste por concentración, por conceptualización. Entonces, utilizamos la música que nos permita realizar refuerzos positivos sobre el estudiante, ayudando a que el estudiante se mantenga en una actitud resiliente ante las dificultades. Y en el caso mío, yo utilizo la música con mucho criterio y utilizo la música, por ejemplo, cuando tengo un gran fracaso, porque ustedes saben, el fracaso es natural a las personas que emprendemos. Si no hay fracaso, no hubo intento. Yo fracaso hasta que tengo éxito. Entonces, mientras voy fracasando, voy utilizando la música. Y claro, utilizo también otras artes, ¿no? Pero el día de hoy estamos hablando de música. Fíjense, tuve una visita la semana pasada de un gran amigo, Giancarlo Piletti, que es un amante del tango, al igual que mi amigo Francisco Duarte, también un amante del tango. Pero en el caso de Giancarlo, no solamente es amante del tango, sino que lo interpreta, lo canta. Y hemos hablado bastante del tema del tango, porque el tango además tiene la característica de tener unos ritmos complejos. Entonces,
Por ejemplo, Tilly de León, que también es amiga nuestra, que siempre está acompañándonos en estas sesiones, ella le gusta el tango también. Y, por cierto, tuvieron una sesión de aprendizaje junto con Luis de la Torre en su programa de los lunes para aprender ah, algunos aportes del tango al aprendizaje. Entonces nos damos cuenta cómo los ritmos y los tiempos ayudan a mejorar la comprensión. O sea, la música ayuda, es útil en la organización de los tiempos de estudio y la realización de tareas de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque los ritmos y los tiempos coadyuvan a que eso suceda. Además, producen sincronización cerebral y al escuchar música, sobre todo con ritmos constantes, música barroca, por ejemplo, con compases de 60 compases con una velocidad de 60 compases por minuto, ayuda a sincronizar y producir las ondas cerebrales tipo alfa, que son las que nos ayudan a aprender, son las ondas creativas, y mejoran nuestra capacidad de trabajar de manera más coherente y mucho más eficiente. Entonces, nosotros podemos utilizar la música para producir esa sincronización cerebral y producir las ondas cerebrales que nosotros necesitamos. A veces necesitamos ondas beta bajas, a veces necesitamos ondas beta altas, a veces necesitamos incluso hasta ondas delta, que son las del sueño profundo. Y existe música para producir sueño profundo. Hay que conocer, hay que estudiar. Pero lo bueno es que la música, en serio, la música da para todo. ¿Por qué digo esto? Porque hasta los idiomas ayuda a la música. Yo me acuerdo cuando estábamos muchachos, ¿verdad? En el colegio habían jóvenes que no tenían la menor idea de las palabras en inglés, pero ellos cantaban. Claro, yo tengo algunos años encima ya, entonces cantábamos las canciones de los Beatles. Y ellos cantaban las canciones de los Beatles, tú oías lo que estaban diciendo y estaban diciendo una cantidad de insensatez espectacular, no estaban diciendo nada, estaban simplemente balbuceando palabras y que en inglés, pero a ellos les sonaba en inglés y era muy divertido verlos cantar, porque claro, si los grababa y veía lo que estaban diciendo, pues no estaban diciendo nada en inglés, pero poco a poco fueron adquiriendo por el oído, porque usted sabe, mucha gente tiene oído musical y entonces captaban las palabras en inglés por su fonética, por su sonido y empezaban a pronunciar palabras y a hacer fluidos en la canción y de pronto la canción sonaba y sonaba con una letra que tenía sentido y ya no era balbuceando, ya no estaban diciendo cosas locas, estaban de verdad hablando el idioma de la canción. A mí me pasó, yo tuve el canto coral, lo adquirí desde muy temprana edad y muchas veces mi profesor Arconada, que era fue mi mentor durante muchos años del canto coral, nos ponía a cantar canciones en idiomas extraños. Y claro, empezábamos a cantar y si era en latín en idiomas romances, ¿no? Ya fuera francés o italiano, se parecía, pero a veces nos ponían a cantar canciones que si en griego, que si en ruso. Y era muy interesante porque nosotros no teníamos la menor idea de lo que estábamos diciendo, pero lo repetíamos y lo cantábamos. Y al hacer eso empezábamos a pronunciar. Entonces, ya después, cuando yo conocí al doctor Jorge Lozano y su técnica de sugetopedia, me di cuenta que esta era una manera de aprender idioma y aprender a tener una buena pronunciación, a tener fluidez en un idioma por la música, por el canto, porque al proporcionar un contexto auditivo se facilita la adquisición de habilidades lingüísticas. Por si fuera poco, usted sabe, yo vivía en mis años tempranos de infancia, viví en Maracaibo y el inglés lo aprendí por influencia de mi padre. Pero claro, mi papá era el que hablaba inglés. La mayoría de mi gente no hablaba inglés. Entonces, para expandir mi vocabulario,
La música fue vital, porque como me gustaba tanto la música, escuchaba muchas canciones en idioma inglés y mi vocabulario se amplió precisamente por escuchar canciones en el idioma que estaba aprendiendo. Y así aprendí varios idiomas precisamente escuchando las palabras de las canciones. Y eso hizo que se expandía mi vocabulario. Y a veces yo me quedo muy contento porque me doy cuenta de que mi comprensión auditiva es natural y viene del entretenimiento que yo tenía con las canciones que cantaba. Entonces, el apoyo para el aprendizaje de idiomas a través de la música es vital. Por si fuera poco, hay un elemento que debo considerar que nos lo da el famoso Pavlov, lo que es el condicionamiento pavloviano. O sea, hay ciertos tipos de música que ayudan a crear condicionamiento positivo. Entonces, muchas veces utilizamos la música para desencadenar automáticamente un estado mental para prepararnos para el aprendizaje. Francisco, que está conmigo aquí en la sala, sabe que yo pongo al inicio de nuestras sesiones de formación de facilitadores, normalmente pongo una pieza musical de diversos géneros y de diversa procedencia. Hemos puesto música, por ejemplo, a él le encantó una orquesta sinfónica china, le gustó muchísimo y mucha gente dice, oye, ¿de dónde sacaste eso? Precisamente porque yo me doy cuenta de que desencadena un estado mental positivo con base en las interpretaciones musicales que presento. Y claro, al hacer eso, la gente asocia la experiencia de aprendizaje, de formación de facilitadores con escuchar una música atractiva, con escuchar una excelente cantante o un excelente intérprete del violonchelo o un tenor o una soprano o algún instrumento extraño, poco común. Entonces, ya la gente que está con nosotros los días lunes o los días viernes están esperando esos minutos que de introducción musical que tiene el programa. Hay un condicionamiento. Ellos no se no, a lo mejor escuchan este programa y se van a dar cuenta que yo lo que he estado es condicionándolo desde el punto de vista pavloviano a, a escuchar la música al principio de cada sesión. Por otro lado, ahora que tenemos tan poco posibilidades de administrarnos dentro del tiempo escaso que poseemos, la música también ayuda a marcar el inicio y el comienzo de una sesión de estudio y puede ayudarnos incluso a estructurar el estudio de manera más efectiva, creando hábitos de estudio mucho más sólidos y más consistentes. Al integrar la música en el estudio, no solo se enriquece el proceso de aprendizaje, sino que también aporta una dimensión emocional y cognitiva que transforma la experiencia educativa en algo más dinámico y efectivo. Existen muchas aplicaciones prácticas de la música en el aprendizaje. Por ejemplo, asociarlo un contenido con una canción. Igual por ejemplo, mi mamá tenía la costumbre de darnos manzanas verdes cortadas a la hora de estudiar matemáticas. Yo no sabía por qué era eso. ¿Por qué mi mamá siempre nos daba manzanas verdes cortadas a la hora de estudiar matemáticas? Ella se dio cuenta que a nosotros nos gustaba el sabor de la manzana verde y que el olor era agradable. Entonces ella produjo una relación en nuestra mente. Cada vez que estábamos estudiando matemáticas aparecían las manzanas verdes. Eso es maravilloso. La relación entre la manzana verde y el aroma de la manzana verde y el estudio de la matemática. Bueno, yo voy a cumplir ahorita 70 y algo, ya ni me acuerdo. El 3 de agosto, por cierto, anótenlo ahí para que me llamen a felicitar. Y no puedo quitarme la imagen de la manzana verde para estudiar matemáticas.
Pero además, también tengo la relación entre algunos temas que estudio y algunas canciones que escucho. Estudiando el tema para preparar esta sesión, me dije, pero Dios mío, estoy condicionado, yo mismo me condicioné a través de incorporar un determinado contenido académico y, una determinada canción. Eso facilita mi memorización y mi recuerdo. Entonces, si lo hacemos expresamente, lo logramos. Yo, claro, yo lo uso en mis experiencias de aprendizaje, sobre todo presenciales. En la virtualidad me cuesta un poco, sobre todo porque dependiendo de cada computadora, así se escucha la música. Y hay computadores que no tienen muy buena recepción y claro, cuando la señal de internet es perversa, pues se escucha terrible y no aporta. Pero si la señal de internet es suficientemente robusta, el uso de la música también lo podemos hacer en la virtualidad. Y incluso en la misma virtualidad, hoy mismo en una sesión de mentoría utilicé música de fondo en la sesión de mentoría. Cuando coloqué la canción, la coloqué porque Zoom tiene una posibilidad de colocar música sin que tengas que compartir pantalla, simplemente compartiendo audio. Entonces puse la música a un volumen apropiado y en la sesión de mentoría, y entonces la persona reaccionó. Oye, qué linda está la música. Además puse música renacentista española, música barroca del Renacimiento español. Y bueno, el resultado fue maravilloso, le encantó. Esa asociación con la música de fondo también produce buenos resultados. Incluso mi esposa tiene sonidos de la naturaleza que utiliza para la hora de la pernocta. Ella agarra, coloca un determinado eh, sistema, coloca sonidos de la naturaleza y el aparato se enciende sin que haya pantalla encendida, solamente sonido. Y además se apaga por un cronómetro, apaga automáticamente. Perfecto para dormir. Aquellas personas que sufren, por ejemplo, de sueño ligero o que sufren de apnea o que sufren de algún tipo de malestar durante la hora del sueño, los sonidos de la naturaleza son maravillosos. Incluso sonidos, digamos, que no tengan, que no distraigan, que no tengan letra, que no tengan cambios abruptos en la melodía. Esos son los mejores. Por otro lado, también yo lo hago en mi rutina personal, que es pausas activas. Y en las pausas activas también utilizo la música. Incorporo breves pausas activas durante mi estudio para, ya sea, por ejemplo, para hacer ejercicio, con un sistema de microhábitos que tengo yo establecido, que utilizo unas pesas livianas para hacer ejercicios breves de 15 minutos y pongo la música que me ayuda, porque ese ritmo me revitaliza el cuerpo y me revitaliza la mente. Esas pausas activas usando la música también es un beneficio extraordinario para el aprendizaje. Por si fuera poco, al usar canciones, a mí, por ustedes saben, me encanta estudiar idiomas, y entonces tengo una rutina también de aprendizaje de idiomas o de historia, por ejemplo, que estudio todos los días. Entonces utilizo determinadas canciones para estudiar historia, determinadas canciones para estudiar idiomas. Y muchas veces esto me ha dado unos resultados extraordinarios. Cuando estamos aplicando en la práctica de facilitación la música, hay estrategias que son maravillosas. Por ejemplo, sabemos muy bien que podemos establecer una música ambiental temática. Vamos a comenzar la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, Francisco, que da
sus conferencias sobre liderazgo todoterreno, él puede tener un track de música que pone al inicio con música temática y puede tener un tema determinado, un tema, por ejemplo, que corresponda a un periodo histórico que él quiere. En el caso, como le dije, yo esta mañana utilicé música renacentista para la sesión de mentoría, pero también lo utilizo para estudiar historia. Si yo estoy estudiando el Renacimiento, ¿qué mejor que poner música de Renacimiento? Y si estoy estudiando un tema contemporáneo, ¿qué mejor que poner una música contemporánea? O sea, relaciono la música con el tema que estoy estudiando. No quiero dejar pasar de nuevo el tema de utilizar la música para meditación y para relajación. Shakti Gawain, esa extraordinaria autora sobre visualización creativa, utiliza la música, incorpora la música específicamente para producir relajación durante los procesos de visualización creativa. Y otros autores que también revisamos, como el caso de Deepak Chopra, utilizan la música para meditación. Algunos incluso utilizan la música para específicamente para reducir el estrés. En todo caso, es mucho más fácil obtener equilibrio emocional para el aprendizaje utilizando la música. A mí me gusta explorar otras culturas. Entonces, si yo estoy estudiando otras culturas, qué mejor que escuchar la música correspondiente a esas culturas. Y un amigo mío me regaló un, una colección de música de todo el mundo. Tengo música de 170 países. Y es interesantísimo. Y ustedes saben, con internet ahora todo es posible. O sea, yo tengo el disco duro, aquí lo tengo aquí al lado mío, tengo aquí el disco duro que me regaló mi amigo, que está pleno de música. Y yo simplemente, ahorita, por ejemplo, como estaba hablando, pues, como tengo sistema de reconocimiento, el sistema me reconoció y me abrió el sistema para tocar música. Pero no es el momento para tocar esa música. Pero yo, por ejemplo, tengo música de países como Tanzania, países como Sri Lanka, como Burkina Faso, como Kazajistán. O sea, tengo música de todas partes del mundo. Y entonces, si yo estoy estudiando una cultura, utilizo la música tradicional de esa cultura para hacer el match. Me permite tener una mayor comprensión de la interculturalidad y una apreciación de la diversidad que nos da la cultura. Eso es maravilloso. En los procesos de trabajo en equipo también. O sea, se pueden hacer incluso ejercicios de proyectos musicales colaborativos. Nosotros hemos, por ejemplo, con un banco que no voy a nombrar para no comprometer a la firma del banco con este programa, pero que es el banco, uno de los más grandes del mundo. Hemos hecho proyectos musicales, por ejemplo, la canción de la cuenta corriente. O sea, creamos proyectos musicales colaborativos realizados por los propios empleados que ese equipo empieza a ponerle letras, a componer la canción, a interpretarla, a analizarla y convierte eso en temas de estudio. Al hacer eso se promueve la habilidad de colaboración entre los miembros del equipo, se produce la comunicación entre ellos, se ve el liderazgo, o sea, prácticamente todas las dimensiones del trabajo colaborativo ayudan a que eso ocurra. Y además, si estás presentando contenido académico relacionado con colaboración y cooperación, es perfecto el uso de creación de proyectos musicales colaborativos. En una empresa, por cierto, en una tengo un lapsus mentis donde se hace la refinación, una refinería, en una refinería de petróleo, por ejemplo, hicimos actuaciones musicales de los estudiantes con recitales educativos, o sea, organizamos eventos donde los estudiantes presentaron lo aprendido
a través de interpretaciones musicales, y ya fueran tocando instrumentos o cantando o creando composiciones incluso originales, se desarrollaron las actividades de autoexpresión y eso fortaleció su autoconfianza, fortaleció el orgullo empresarial, o sea, la identidad se elevó. El estímulo a la autoexpresión y a la confianza a través de las actuaciones musicales o de recitales educativos es una herramienta maravillosa para poner en marcha, para utilizarla en experiencias de aprendizaje. Todo lo que tiene que ver con ejercicios de creatividad e imaginación. O sea, si nosotros, por ejemplo, hacemos una sesión de improvisación musical, al igual que lo hacemos con los facilitadores, que los ponemos a improvisar y que dan una conferencia de 1 minuto, de 3 minutos, hacer lo mismo pero con música. O sea, utilizar la música como una manera espontánea de relacionar un tema o un concepto que se está aprendiendo y presentarlo a través de una determinada canción. Eso estimula la creatividad a través de la improvisación musical. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos este arsenal de estrategias, entonces nos corresponde tener una selección musical para nuestras experiencias de aprendizaje. Sabemos que toda la música no funciona para todo. Tenemos que escoger la música que corresponda al tipo de estudiante, al tipo de tarea y también al estilo personal del facilitador. Esa selección musical debe estar escrita para poderla utilizar con criterio. Por otro lado, a la hora de hacer el diseño instruccional, debe estar establecida la rutina que va a incluir la música. Si el facilitador sabe que tiene que preparar la mente de sus otros aprendizajes, entonces incluye el guión musical para preparar la mente de los otros aprendizajes para el estudio. Incluso en los procesos de evaluación podemos hacer, podemos monitorear el impacto que tiene la música en el aprendizaje. Lo podemos medir. Si nosotros sabemos que podemos implementar la música en el estudio, entonces tenemos que aprender a utilizar la tecnología y los recursos digitales. Existen aplicaciones y plataformas de música que son gratuitos, otros que tienen cierto costo, pero no son costos inalcanzables. Y al utilizar estas aplicaciones y estas plataformas, podemos diseñar la selección musical adecuada a nuestras experiencias de aprendizaje. Por otro lado, si tenemos un guión de relajación, por ejemplo, entonces también tenemos que tener una guía musical para la relajación. Si tenemos que realizar un espacio físico, tenemos que preparar un espacio físico, tenemos que diseñar el ambiente acústico para poder utilizarlo a cabalidad. Ahora, por ejemplo, que existen aparatos, la compañía Bose alemana produce unas cosas que son simplemente asombrosas, porque son unos aparatos pequeños, pero suenan como si fueran un edificio de aparatos. Y nosotros podemos prácticamente crear un estudio a través del uso de un teléfono celular. Se conecta con el aparato este y lo proyecta con un sonido de calidad excepcional. Parte del trabajo que, que me toca a mí, y Francisco lo sabe bien, es explorar las redes para ver géneros musicales variados. Claro, a mí no me cuesta nada, pero a mí me encanta, por ejemplo, explorar la música clásica, la música ambiental, la música del jazz, la música electrónica, la música étnica, estilos cada vez diferentes que me permitan adaptarlo al tipo de actividad académica que estoy realizando y también a mis preferencias personales.
Y al realizar ese playlist, esa lista de música temática, incluyo no solamente la música, sino también las imágenes que voy a utilizar, los vídeos que voy a utilizar, y tengo entonces mis guiones que incluyen los temas con toda la experiencia multisensorial que va atada. Los facilitadores nos corresponde inducir al estudiante a que tenga autogestión en el estudio de la música. A mí me asusta la, el analfabetismo musical que tiene la humanidad hoy en día. El número de personas que estudian teoría y solfeo, que estudian música en general, es muy bajo. Necesitamos impulsar el estudio de la música para que las personas puedan experimentar y evaluar su propio estilo musical y así influir sobre su rendimiento académico y sobre su bienestar. Incluso un secreto, no lo he usado en la virtualidad, pero sí en la presencialidad, que es integrar el feedback y la retroalimentación con la música y tener un guión para el momento que estoy otorgando retroalimentación. Estas estrategias que he mencionado no solamente nos diversifican el uso de la música en la actividad estudiantil, en el aprendizaje, sino que también nos permite como personalizar de una manera mucho más profunda en las necesidades personales de cada estudiante, optimizando su entorno de aprendizaje, facilitando un proceso de aprendizaje más efectivo y más agradable a través de la música. Recibo tu pregunta, Francisco, para cerrar el programa. Me encantó la canción que cantaste, Adrián. Excelente. Ese vozarrón tuyo, amigo, es espectacular, ¿eh? Hoy un poco afectado porque estamos a 40 grados centígrados y la verdad Wow. que la voz se afecta, sobre todo si no se ha calentado. Pero bueno, estuvo divertida la canción. Sí, total. Bueno, pues te digo que la música, efectivamente, en aprendizaje, yo estudié en un liceo, antes de que me expulsaran, estudié en un liceo experimental, donde la música, el profesor Valero nos inculcó la importancia justamente de la música y se esmeraba, ¿no? Con el piano sí, incentivarnos. Y fue ese tipo de estimulación del docente que a veces hasta ni siquiera tiene nada que ver con música. En este caso, el profesor Valero era de administración y de mecanografía, imagínate. Y no sé por qué circunstancias lo colocaron a él como profesor de música, porque también tenía ese hobby. Y el hombre hizo un trabajo tan, pero tan bueno que al final salió una coral que ganamos premios a nivel de liceo en varias partes. Y nuevamente rescato eso, ¿no? El valor de la música para el aprendizaje y como bien tú lo señalabas, no solamente para efectos de la sesión de aprendizaje, sino para efectos de reconfortarse, ¿no? Con lo que es una actividad musical y además practicar o incorporarse en este tipo de actividades, ¿no? De corales, de coros, de algo que justamente nos pueda movilizar espiritualmente. Excelente, este tema me parece crucial y poder incorporar la música y ya hice mis notas también para tomar en cuenta eso que mencionaba en el caso de la conferencia, poder ir diseñando qué tipo de música sería conveniente también incorporar. Gracias, Adrián. Perfecto, gracias a todos los que se conectaron. Agradezco sus comentarios tanto en el canal de YouTube como en las otras redes. Agradezco su atención y nos vemos la semana que viene.